Tal cual se lo habíamos prometido en el corte anterior, recorriendo América Latina, nos detenemos un ratito en Ecuador. César García Vélez tiene novedades. Adelante, César. Gracias, Andy. Novedades para actualizar y conocer qué es lo que puede pasar de aquí en adelante con las sanciones que puede recibir el Ecuador en el marco de lo que está pasando en la comunidad internacional tras el ingreso violento que se produjo el pasado 5 de abril a la embajada mexicana acá en la capital de los ecuatorianos. Está junto a nosotros Andrés Ortiz, él es abogado constitucionalista y nos permitirá tener una aproximación exacta a cómo van a ir los tiempos y cómo se va a proceder en los distintos ámbitos en donde se está denunciando al Ecuador. Gracias, Andrés, primero por este tiempo con Latinoamérica. Empecemos por la OEA. El castigo que el día de ayer recibió el Ecuador es grave. ¿Qué connotaciones tiene y qué implica? Bueno, es preocupante el hecho de que haya habido una votación casi unánime, yo diría que 29 votos, una abstención y solamente el voto de Ecuador en contra y la ausencia de México. Creo que debe entenderse en su integralidad. Hay una condena casi unánime de los países de la Organización de Estados Americanos que no están de acuerdo con lo que ha hecho el Ecuador y por lo tanto hay que tomarlo como es una sanción, es una resolución que sanciona al Ecuador, que repudia el hecho y creo que no hay que minimizarlo bajo ninguna circunstancia. Al tratarse de un organismo tan importante como la Organización de Estados Americanos hay que recibirlo de quien viene y por lo tanto asumir las consecuencias que se pudieran derivar de aquella resolución. En el espectro y en el convenio internacional el mundo está sancionando al país y muchos piensan que porque no se trata de medidas económicas no hay gravedad. ¿Cuál es el impacto real que puede tener, por ejemplo, esta denuncia en la Corte Internacional cuando se pide, entre otras cosas, que se suspenda a Ecuador como país miembro de las Naciones Unidas? Bueno, ya salió el comunicado de prensa, tanto en inglés como en francés, de la Corte Internacional de Justicia, haciendo una especie de resumen de lo que está reclamando México y las medidas provisionales que está pidiendo. En esas medidas provisionales, básicamente lo que se pide es que el Ecuador no vuelva a incursionar a la embajada, que se respete a las personas que son parte del staff, que no se vuelva a incurrir en este tipo de actividades. Por lo tanto, no se aprecia, por lo menos en lo que hemos conocido hasta el momento, que hayan tipo de sanciones económicas. Ellos hablan de una ofensa, de un daño moral que se habría incurrido, pero sinceramente, por lo menos la primera impresión que nos ha dado a los ecuatorianos leyendo este primer comunicado de prensa y las primeras impresiones que han salido en medios internacionales es que México está pidiendo que efectivamente se suspenda al Ecuador hasta que no pida disculpas. Entonces, ¿y es pertinente esas disculpas? ¿Usted considera que eso debería hacer el Ecuador? Sí, sin duda, esto es una cuestión, así se manejan las relaciones diplomáticas. Yo creo que el Ecuador, no sé cuándo será el momento procesal oportuno, pero ante el pedido formal de México de que se suspenda el Ecuador y que eventualmente esa suspensión no cabría, sino a través de unas disculpas públicas sinceras del gobierno ecuatoriano, yo pensaría que el gobierno va a estudiar positivamente esa posibilidad de ofrecer disculpas públicas al Estado de México. ¿Cómo funcionan estos procesos, Andrés? ¿Cuánto tiempo podrían tardar y cómo se manejan? ¿Hay audiencias? ¿Se presentan pruebas? ¿Quiénes participan en esas audiencias? A ver, básicamente como hay pedido de medidas provisionales, el Estado ecuatoriano sí va a ser citado rápidamente porque se tiene que resolver, la Corte Internacional debe resolver. Pero básicamente una vez resuelta, que puede ser que no se entreguen o que no se confieran esas medidas provisionales, indistintamente de eso, el proceso judicial ante la Corte es largo, hay derecho pues a contestar la demanda, hay un término de prueba como en todo procedimiento ante cortes internacionales, hay solicitud de exhibición de documentos, hay peritajes de expertos que cada parte va a presentar, testigos eventualmente, y la parte pues de alegación y la resolución. Uno puede meterse a la página web de la Corte Internacional y puede ver que hay expedientes que se demoran 4, 5, 6 años en resolverse. Entonces, lo que máximo que podrá esperar Ecuador en los próximos días son la resolución sobre estas medidas provisionales, pero en cuanto al fondo del asunto, yo creo que esto va a pasar algunos años hasta que la Corte resuelva, si es que no se resuelve antes, mediante un arreglo amistoso entre los países, que sería pues ideal. Y hablando de jurisprudencia internacional, de antecedentes, de una situación similar, por ejemplo, ¿hay ejemplos de países que han sido suspendidos en las Naciones Unidas por cuestiones similares o es una medida excesiva?
A ver, no tengo registrado, digo, son tantos años de la Corte, esto es una Corte casi centenaria, si no es más. Es difícil poder entrar a revisar toda la jurisprudencia de la Corte, pero de los últimos años no se aprecia que la Corte haya tomado un tipo de decisiones. Hemos visto conflictos armados muy serios en el mundo, no quisiera poner nombres y apellidos, pero el día de hoy hay conflictos armados muy importantes y no ha meritado que la Corte Internacional haya ordenado suspender a un Estado por este tipo de situaciones. Entonces creo que lo más probable es que no se dé porque consideramos que es una medida, puede ser considerado como una medida excesiva o el pedido excesivo del Estado mexicano. Gracias, Andrés, por ese tiempo con Latinoamérica. Ahí tienen ustedes un poco cómo van a caminar los tiempos, qué le puede deparar al Ecuador cuando ahora enfrenta una acusación en la Corte Internacional de Justicia. Entre las medidas más drásticas que se solicitan ahí es la suspensión, como lo venimos dialogando con Andrés, de Ecuador como miembro de las Naciones Unidas. No hay precedentes cercanos al menos de algo así. Sin embargo, los expertos, como aquí se asegura, recomiendan que Ecuador efectivamente más pronto que tarde pueda extender esas disculpas y reconocer un error que al menos de acuerdo a la convivencia democrática está demostrado. Esta es la información, Andy. Tú sigues con más desde estudios. Nos vemos más adelante. Te agradecemos, César García Vélez, a ti y a nuestro entrevistado en esta jornada, expectantes a lo que suceda con Ecuador en este momento de penumbra y un terreno álgido en este momento.